Vamos a continuar ahora hablando acerca de las causas de las penas del purgatorio. En este mes de julio, donde es dedicado a la Virgen del Carmen y que es abogada también de las almas del purgatorio, vamos a hablar acerca de ello. La venerable Sor Paula de Santa Teresa, religiosa dominica, del convento de Santa Catalina de Nápoles, era sumamente caritativa con las almas del purgatorio. Para premiar esta virtud se dignó el Señor favorecerla con algunas visiones que en gran manera la consolaban de los trabajos que se tomaba por el purgatorio. En una ocasión, justamente en un sábado en que como día se ha consagrado a la Madre de Dios, lo santificaba más particularmente para que el obsequio hecho a la Madre de Misericordia redundase en beneficio de las ánimas, arrebatada en éxtasis se encontró en las lúgubres cárceles del purgatorio, y cuando más afligida estaba por hallarse en presencia de tales padecimientos, cambiado todo de repente, lo vio convertido en un paraíso abreviado. Las tinieblas se convirtieron en clarísima luz, y el luto y llanto en gozo inefable. Y era que el consuelo de los afligidos, la Virgen Santísima, había descendido acompañada de legiones de ángeles para poner término a las penas de un gran número de almas que en vida le fueron particularmente devotas. Ordenó a los ángeles que la sacaran, y ellos, obedeciendo y presentándolas ante la que nunca más, que entonces fue para ellas Madre de Misericordia, volaron en su compañía para el cielo. Pero las que quedaban en el purgatorio siguieron con sus tristes lamentos. Sor Paula fue informada de la intensidad de la pena de cada una. Deseando saber por qué unas fuesen mucho más atormentadas que otras, le respondió su ángel custodio: conforme es el pecado, así es el castigo. Al que mucho se le ensoberbeció con los honores y prepotencias, le corresponde sufrir mayores oprobios. Al que vivió encenagado en los placeres de los sentidos, le toca en proporción arder en fuego más intenso, etc. En el año 1981, dos de los videntes de Medjugorje, Jacob y Vizca, fueron llevados por la Virgen a visitar el cielo, el purgatorio y el infierno. Este es el relato de Vizca sobre lo que vieron en el purgatorio. Después del paraíso, la Gospa nos llevó a conocer el purgatorio. Es un lugar muy oscuro y no podíamos ver casi nada porque había una especie de humo gris muy espeso de color ceniza. Escuchábamos que había una cantidad de personas, pero no podíamos ver los rostros debido a este humo. Sin embargo, podíamos oír los gemidos y los gritos. Son muy numerosas y sufren mucho. Sentíamos también una especie de empellones, como si personas chocaran con nosotros. La Gospa nos decía: vean cómo sufren estas personas. Esperan solamente de vuestras oraciones para poder ir al cielo. Estas son algunas de los comentarios que la Santísima Virgen María les hizo a los videntes de Medjugorje. Julio 21 de 1982. Dice la Gospa a la Virgen María: lo recomiendo a ustedes. Hay un gran número de almas que están en el purgatorio hace mucho tiempo porque nadie ora por ellas. El 10 de enero de 1983, la Virgen María les dijo: en el purgatorio hay diferentes niveles. El más bajo está cerca del infierno y el más alto gradualmente se acerca al cielo. En el purgatorio hay almas que rezan ardientemente a Dios y por las que ningún pariente o amigo reza en la tierra. Dios hace que ellas se beneficien de las oraciones de otras personas. Dios permite que ellas mismas se manifiesten en diferentes formas cerca de sus parientes en la tierra, para recordar a los hombres de la existencia del purgatorio y para solicitar sus oraciones para acercarse a Dios, que es justo y bueno. La mayoría de la gente va al purgatorio, muchos van al infierno, un pequeño grupo va directamente al cielo. El 6 de noviembre de 1986, la Virgen María les dijo: queridos hijos, hoy deseo invitarlos a orar diariamente por las almas del purgatorio. Cada una de esas almas necesita la oración y la gracia para llegar a Dios y tener su amor. Al hacer esto, queridos hijos, ustedes obtienen nuevos intercesores que los ayudarán a darse cuenta que las cosas de la tierra no son importantes, que solamente al cielo es a lo que deben aspirar,
Por consiguiente, queridos hijos, oren sin cesar para que puedan ayudarse a sí mismos y a los demás, a quienes estas oraciones les llenarán de alegría. Gracias por haber respondido a mi llamado. Los ángeles consolaban a las almas del purgatorio, incluso cantaban los salmos de la iglesia en sufragios de ellas. Solo una minoría de almas difuntas va al paraíso directamente, como dijo la Virgen en Medjugorje. La gran mayoría de los que se salvan van al purgatorio porque mueren sin preparación. La operación purificadora del purgatorio puede ser larga por varias causas. La primera, por la pureza inconcebible que ha de tener necesariamente el alma para estar en la presencia de Dios, que es la misma santidad y pureza, y a nadie admite que en la gloria si no es tan puro como el mismo cielo. Y estamos tan lejos de esta pureza que, como dice Santa Catalina, lo que es perfecto a los ojos del hombre está lleno de defectos a los ojos de Dios. ¿Por qué culpas son condenadas las almas a las atroces penas del purgatorio? Si las considerase el mundo, las llamaría tonterías, juegos, fragilidades, de fácil perdón o ningún cuidado. Pero no es así. Dios, que conoce su intrínseca malicia y los castiga a medida de su verdadera gravedad. Nosotros juzgamos según nuestros caprichos o a la medida de las pasiones que nos dominan. Dios juzga con su inalterable justicia, la cual no está sujeta a prevención o a error. Entre los copiosos torbellinos de llamas apareció un día a un siervo de Dios, un amigo suyo difunto, el cual con extremo desconsuelo le dijo que estaba privado de la vista de Dios por la poca frecuencia y por la frialdad con que se había acercado a la sagrada mesa durante la misa, por lo cual le suplicaba que recibiese por él la comunión con el mayor fervor posible, esperando en virtud de la misma ser libre de sus penas. Correspondió el siervo de Dios prontamente a la piadosa súplica y obtuvo la gracia deseada, dejándose ver después de la comunión el alma del difunto, rodeada de luz, elevarse a la gloria. No nos dejemos pues engañar de las falsas ilusiones del mundo. Las culpas de aquellas almas comúnmente se cree que consiste en pecados llamados veniales, las cuales son culpas ligeras en comparación de los mortales, aunque se podrían llamar culpas gravísimas comparadas con la ofensa hecha a Dios, bondad infinita. Pues si las culpas veniales son castigadas con tanto rigor en el purgatorio, ¿por qué hacemos de ellas tan poco caso que nos las bebemos casi como agua? Y tengamos casi por beato en sentido despreciativo a quien procura evitarlas. Hicieron algunos santos tal penitencia para satisfacción de sus culpas a la divina justicia, que no puede leerse sin cierto horror, y no obstante no pudieron librarse de ir a acabar de purificarse en el purgatorio. Célebre es la orden de los capuchinos, el nombre de Fray Antonio Corso, por haber hecho tal penitencia, que, no contento con la prescrita por su regla de suyo tan austera, añadió tantas y tales que sin especial iluminación de la gracia no se habría juzgado prudentes, por no bastar a sufrirlas la debilidad de la naturaleza. Llevó por muchos años un cilicio de cerdas, cuya dureza era proporcionada a lo muy cortas que eran. En el rigor del invierno no se abrigaba sino con una sola parte del hábito, y ésta rota y raída. Solo dormía 3 horas, y ésta sobre una tabla para dedicar a la oración lo restante de la noche. Vivía solo con pan y agua, y por largo tiempo solo comió unos 145 gramos de higos al día. Avanzado en años, creció en abstinencia hasta tal punto de no tomar el pan y el agua, sino 3 veces a la semana. Toda la noche se disciplinaba en memoria y honra de la pasión de nuestro Señor Jesucristo, y una vez cada año gastaba 5 horas en disciplinarse hasta completar el número de 6.266 golpes, que según algunos santos fue el número que sufrió nuestro Señor. Penitencia verdaderamente extraordinaria y tan terrible al infierno, que no pocas veces se dejó ver el enemigo para estorbarlas. A pesar de tan duras penitencias, esta alma sacrificada y austera no pudo librarse de pasar por el crisol del purgatorio,
y no fue porque hubiera cometido faltas graves, porque si fue penitente, también fue inocente, y sobre todo, tan rígido observante de la pobreza, que no poseyendo nada, solo tuvo el uso de una mala túnica, de una cuerda para ceñirse y de un brevario. Gran patrimonio, por cierto. Su humildad fue tan profunda que, lejos de desear la preferencia en nada, aborrecía hasta la sombra de tal distinción, solo amaba estar humillado en presencia de todos. Su obediencia fue siempre exacta y sencilla, su caridad pronta y ardiente, y su celo eficaz y fervoroso. ¿Y qué diremos de su oración? Favorecíale la divina bondad con un don tan alto de ella, que frecuentemente se le vio extasiado y tan encendido en amor que solía decir: Jesús mío, buen Jesús. Como hemos escuchado, muchas son las causas por las cuales pasamos por el purgatorio. Por eso, la penitencia que a lo largo de la vida nos va imponiendo el sacerdote es una parte de ello. Pero en nosotros está si queremos hacer un poco más de penitencia para expiar los pecados que hemos cometido. Porque si no los expiamos en este lugar de la tierra, los expiaremos en el otro, en el purgatorio.